Amigos oyentes, vamos a iniciar una nueva meditación en la palabra de Dios. Y para ello vamos a leer el capítulo 1 del libro del profeta Daniel. Daniel capítulo 1 y vamos a leer los primeros 14 versículos. Dice así la palabra de Dios. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos, el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Belsasar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Que nuestro Señor añada su bendición a la palabra suya. Qué profundidad de pensamiento y enseñanza hay en este versículo 8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Cuánto bien nos haría, no solo a los jóvenes, a los viejos también, disponer nuestro corazón para el Señor y no contaminarnos con las raciones, los alimentos que el mundo ofrece. Los alimentos que el mundo ofrece son como las algarrobas que comía el hijo pródigo en la parábola del capítulo 15 de Lucas. No son
nutritivas, no sacian, no dan la tranquilidad. Para eso Dios nos ha provisto su palabra como el alimento espiritual para nuestras almas. Entonces, propongámonos no contaminarnos, que esta decisión no sea una reunión de consagración, como se le ha dado en llamar, o una reunión de propósitos, de proyectos. Que esta decisión sea una propuesta en nuestro corazón y con nuestro Señor, no contaminarnos. El capítulo empieza con cambios bruscos de ambiente. Los vasos sagrados del templo de Jerusalén fueron traídos por Nabucodonosor y llevados de la casa de Jehová a la casa del Dios del rey en Sinar. Son estos vasos una figura de la experiencia de los 4 jóvenes hebreos trasladados del ambiente religioso de Jerusalén hasta el país idólatra. Ellos no fueron por voluntad propia, fueron llevados cautivos. Se ha cumplido lo que Dios vino anunciando a través de los profetas, que su pueblo iba a ser llevado en cautiverio si seguían en ese camino de desobediencia, de desacato a su palabra. Y ahora se ha cumplido. Y estos jóvenes no han ido porque ellos quieren, fueron llevados en cautiverio. El rey procuró asimilarlos a la corte. Nabucodonosor dio instructivos especiales hasta para la alimentación, el idioma que tenían que aprender estos jóvenes, porque el rey quería asimilarlos a la corte a fin de que, dominados, influenciados por el ambiente, fueran útiles a sus fines, a sus propósitos del pagano con el correr del tiempo. El mundo y todo su sistema, amado en Cristo, el mundo y todo su sistema son enemigos del creyente. Quieren asimilar al cristiano para que termine siendo un creyente mundano, una niña cristiana mundana. Dice el apóstol Juan: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y Santiago dice: cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Pero en nuestro relato sucedió todo lo contrario. Daniel tomó una resolución valiente acorde con sus convicciones. Qué bueno es cuando el cristiano se forma con la palabra de Dios y asume y asimila convicciones escriturales para nunca más abandonarlas. Daniel tenía convicciones y su ejemplo fue imitado por sus compañeros y por ello fue bendecido por la intervención divina, por la intervención de su Dios, que le dio gracia ante el jefe de los eunucos. Y así vivieron en el palacio durante 3 años, rodeados de múltiples tentaciones, en un ambiente pagano y hostil a sus almas. Debe ser difícil, muy difícil. Dichosos los que hemos sido criados, como decimos, en el Evangelio, criados asistiendo a las reuniones, nuestros oídos oyendo oraciones, oyendo alabanza, nuestros labios alabando a Dios, escuchando la palabra del Señor. Es una bendición. En cambio, estos jóvenes, arrancados de su tierra, de su patria, de sus ancestros, y llevados a una tierra pagana, idólatra,
en un ambiente hostil, adverso a sus almas. Al cabo de esos 3 años a los cuales ellos fueron sometidos a examen, revelaron tal sabiduría, inteligencia y preparación que el rey les halló 10 veces mejores que todos los sabios de su reino, y fueron instrumentos de Dios para una influencia bienhechora y reconocida. Daniel llegó a ocupar posiciones elevadas en Babilonia durante 3 reinados, y por ello Dios premió su fidelidad. Pero recordemos que su primera experiencia fue decisiva. Decidió en su corazón no contaminarse. Si nosotros empezaríamos por ahí, las demás cosas vendrán como una ayuda, un soporte del Señor para fortalecer nuestra vida espiritual. Hay muchas cosas que se prestan para contaminarse, querido joven, querido hermano. Las malas lecturas. Algunos, en vez de leer buenos libros o leer la palabra de Dios, leen revistas que entretienen y que no tienen nada para alimentar y nutrir el alma. Las malas compañías, cuando se desarrolla el lenguaje que no es edificante. La televisión también sirve para contaminarse. Cuando la televisión toma el control de nuestra vida. Muchos tenemos un televisor, pero tenemos que controlar nosotros al televisor, no dejar nosotros manejarlo, no dejarlo que él nos maneje y tome el control de nuestra vida. También podemos contaminarnos asistiendo a lugares donde no hay nada bueno para aprovechar ni oír. En el caso de Daniel, la tentación se presentó en una comida suntuosa y regia. Digo una comida suntuosa porque era exquisita y abundante, y digo regia porque era comida para el rey. Pero él vio lo que había detrás de la comida, algo que tal vez no todos lo ven, y se mantuvo fiel de corazón al Dios de sus padres. Es que las comidas de los paganos eran ceremonialmente impuras, ofrecidas previamente a sus dioses, a sus ídolos. Hay 4 cosas que yo quiero que recordemos, amados en Cristo. Recordemos que por un fruto a comer, agradable a la vista, bueno para comer, nuestros primeros padres cayeron en desobediencia y pecado. Así registra el primer libro de la Biblia, Génesis, en el capítulo 3, versículos 1 al 7. Por un fruto atractivo, bueno a la vista y bueno para comer, ellos cayeron, desobedecieron, se hundieron en el pecado con ello. En segundo lugar, por una vianda apetitosa, un hombre llamado Esaú vendió su primogenitura y no la recuperó más. Dice en Génesis 25, el libro de Génesis capítulo 25, versículo 34, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Este hombre no valoró el privilegio y la bendición de ser el primer hijo.
vendió su primogenitura. ¿Cuántos cristianos no valoramos el haber sido salvados, el haber sido bendecidos? Nos exponemos por no ser cuidadosos en la vida espiritual, nos exponemos a perder bendiciones de Dios por dar un placer y satisfacción a nuestra naturaleza carnal. En tercer lugar, por codiciar las comidas que tuvieron en Egipto, los israelitas murmuraron y pecaron contra Dios. Así dice la palabra, y lo voy a leer en el libro de Éxodo, el capítulo 16, Éxodo capítulo 16, versículos 2 y 3. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Murmuraron, pecaron contra Dios por codiciar las comidas, pero se olvidaban que allí en Egipto el látigo por las espaldas no les faltaba, el trabajo de horas excesivas al día. Eran esclavos. Acordémonos, amados hermanos, para no codiciar las cosas del mundo. En cuarto lugar, tenemos el contraste a todo esto que venimos enumerando en el ejemplo de Daniel. No, él no quiso contaminarse. No solo el ejemplo de Daniel, el del mismo Señor Jesucristo, cuando fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y fue tentado por el diablo, no habiendo comido pan nada en aquellos días, pasado los cuales 40 días sin comer tuvo hambre. ¿Qué dice en Lucas capítulo 4, versículos 3 y 4? Entonces el diablo le dijo: esperó el momento cuando el cuerpo del Señor deseaba comer después de 40 días de ayuno. El diablo se acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. El Señor podía hacerlo, tenía el poder, pero nunca iba a obedecer nuestro Señor a Satanás. Jesús respondiéndole le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Quiera el Señor bendecirnos con esta introducción a este tema y con los posteriores pensamientos que vamos a extraer de este capítulo 1 del libro de Daniel, cuando analicemos a Daniel y sus compañeros.